Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Nos da mucho gozo que nos acompañen en esta tarde en la que nos reunimos para recordar la tarde en la que nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Sean todos bienvenidos. Quisiera pedirles por favor que en este momento y durante todo el tiempo que permanezcan en las instalaciones de la iglesia apaguen sus teléfonos celulares, manténganlos apagados por favor, para propiciar un ambiente adecuado, un ambiente de adoración. De nueva cuenta le animamos a traer a la iglesia no dispositivos, sino Biblias tradicionales en formato de papel o en edición de papel, como le quieran ustedes llamar. Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos. Les recuerdo nuestro culto del domingo, culto de resurrección, en 4 horarios: 7 de la mañana en español, 9 en inglés, 11 de la mañana en español y 6 de la tarde en español. Espero que todos hayan hecho sus reservaciones para alguno de esos cultos. Bienvenidos, preparemos nuestro corazón para adorar a nuestro Señor. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.
Gloria y honra a ti, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque desde antes de la fundación del mundo, en el pacto de redención, planearon este día. Gloria a ti, Padre, por entregar a tu Hijo Jesús. Gloria a ti, Jesús, Santo Mesías, por estar dispuesto a ir a la cruz. Gloria a ti, Espíritu Santo, por revelarnos a Cristo y por poner fe en nosotros. A ti sea la honra, la alabanza y la gloria, ahora y siempre. Amén. Tome asiento, por favor. Lectura en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, 1 al 12, dice de la siguiente manera: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor después de su sufrimiento. Verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Ponemos de pie. Este
Primera lección. Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Juan 19, 12 al 16. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, eres enemigo de César. Todo el que se hace rey se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Segunda lección. Jesús carga la cruz. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota.
Jesús es crucificado. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito está, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Entonces sucedió para que se cumpliese la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Y yo amo
Cuarta lección. Tinieblas cubren la tierra. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, está llamando Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, le empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Meditemos en silencio. Quinta lección. Jesús muere en la cruz. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió un costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrará ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Amén. Estabas tú cuando Él clavado
Le pido por favor que abra su Biblia, si es tan amable, en el Evangelio de acuerdo a Mateo, capítulo 27. Comenzaré la lectura desde el versículo 31 y concluiré en el versículo 61. Así dice la palabra de nuestro Señor. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Amén. Hasta aquí termina la lectura de la santísima palabra de nuestro Señor. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y exposición de su santísima palabra. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos concedido el privilegio este año de reunirnos para celebrar este día tan especial, tan importante para los cristianos. A diferencia del año pasado, por tu gracia,
podemos estar juntos. Si bien con limitaciones, pero aún así tenemos el gozo de reunirnos para adorarte y para escuchar la exposición de tu palabra. Te suplicamos entonces, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través del predicador y permitas que oigamos con claridad tu voz y por obra de tu Espíritu Santo podamos creer lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús pedimos esto para tu gloria. Amén. Es muy fácil en la predicación de la narrativa de la crucifixión que los predicadores, los expositores, nos centremos en los sufrimientos físicos del Señor y abundemos en desgarradores detalles de la naturaleza de esta barbárica forma de ejecución. Mateo no describe en detalle la crucifixión del Señor. Simplemente se limita a un par de comentarios. Le llevaron para crucificarle, versículo 31. Y cuando le hubieron crucificado, en el versículo 35. Sabemos por testimonios históricos que la muerte en la cruz era una de las muertes más horripilantes que un ser humano pudiera sufrir. No solamente el condenado a morir experimentaba una agonía lenta, que inclusive podía durar varios días, pero también experimentaba una muerte sumamente dolorosa y desesperante debido a la sofocación y la asfixia. Pero por otro lado, esta era una forma de ejecución diseñada para hacer un espectáculo público del condenado a muerte, sometiéndole al escarnio, es decir, la burla y a la vergüenza. Aquellos que eran crucificados desnudos. Por obvias razones, nunca se representa al Señor de esta manera, pero en realidad eso era parte del diseño de la crucifixión, es decir, el propósito era avergonzar hasta lo sumo a aquel que moría en la cruz. Si bien Mateo narra algunos detalles de lo ocurrido en la crucifixión, él no tiene la intención de manipular los sentimientos de los lectores mediante el describir los horrores de la muerte en la cruz. Más bien su énfasis está en el significado de la muerte de Jesús. Mateo nos presenta la muerte de Cristo como el plan soberano de Dios al mostrarnos que lo ocurrido sucedió en cumplimiento de las Escrituras y al presentar a Cristo en pleno control de su muerte. Recordemos que este ha sido un tema constante en la narrativa de Mateo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús no fue una víctima indefensa, sino que por el contrario, Él estaba en total control soberano de lo sucedido. Por otro lado, Mateo se enfoca en presentar las consecuencias de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo hace narrando lo ocurrido al velo del templo y también nos habla de la resurrección de algunos que él llama santos. Y por último, su narrativa alcanza un clímax en el reconocimiento del centurión romano y de su compañía de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Si usted lee con cuidado, podrá identificar tres partes principales en el pasaje que acabamos de leer. Número 1, la crucifixión de Jesús, de los versículos 31 hasta el versículo 44. Número 2, la muerte de Jesús, a partir del versículo 45 y hasta el versículo 50. Y por supuesto, 56 de hecho, y después la sepultura de Jesús, versículos 57 al 61. Ahora, es imposible hacer una exposición detallada y profunda de cada una de estas partes en un solo sermón, por lo que solamente me voy a enfocar
en una verdad fundamental y en sus implicaciones para nosotros el día de hoy. ¿A qué me refiero? Me refiero a esta verdad. Ya que en su crucifixión, Cristo es revelado como el Hijo de Dios, quien voluntariamente entregó su vida en cumplimiento de la voluntad del Padre, debemos creer en Él. Una vez más, ya que en su crucifixión Cristo es revelado como el Hijo de Dios, quien voluntariamente entregó su vida en cumplimiento de la voluntad de su Padre, debemos creer en Él. ¿Cómo nos muestra Mateo esta verdad? Lo hace enfocándose en tres aspectos de lo ocurrido en esa tarde. Número 1. Mateo nos habla en primer lugar del escarnio del Hijo de Dios. Escarnio, burlas, el escarnio del Hijo de Dios. Versículos 31 hasta el 44. Tenga su Biblia con usted para seguir la exposición de las Sagradas Escrituras. Bueno, el escarnio o las burlas, más que un enfoque, como decía, en una descripción de los horrores de la muerte y de la crucifixión, parece ser un tema dominante en el relato de Mateo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 27, versículos 27 al 30, Mateo describe en cierto detalle el escarnio sufrido por Jesús por parte de los soldados. Y luego de describir este escarnio, como decía, en cierto detalle, simplemente dice que después de que los soldados le escarnecieron, note usted que en el versículo 31, note por favor, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo entonces reporta que ante la incapacidad de Jesús de cargar el madero transversal, cuando se dice que Él cargó la cruz, realmente Él cargó el madero transversal. El madero vertical ya estaba en posición, era la costumbre que los condenados a morir en la cruz cargaran ese madero que luego era añadido al otro que ya estaba ahí. Bueno, Jesús estaba imposibilitado de cargar ese madero transversal debido a su estado físico después de la brutal flagelación. Precisamente por eso, nos dice Mateo, los soldados obligaron a un hombre de nombre Simón de Cirene a cargarlo por él, como nos dice el versículo 32. Y después de esto, nos dice que al llegar a un lugar llamado Gólgota, el cual significa, como él mismo explica, lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Versículos 33 y 34. ¿Por qué Jesús se negó a beber? ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué se negó a beber? Bueno, hay dos posibles respuestas a esta pregunta. Por un lado, algunos comentaristas afirman que esta poción, llamémosle así, esta poción de vino mezclado con hiel, otras versiones hablan de mirra, aquí se dice hiel, la cual por supuesto era una hierba amarga. Esta poción era una especie de narcótico o analgésico para entumir el dolor. Como se menciona en una fuente extrabíblica, un escrito rabínico en el Talmud Sanedrín 43a, ahí se dice: denle a aquel que está listo para perecer una bebida fuerte y vino al amargado del alma. También se dice que basándose en Proverbios 31:6, las mujeres nobles de Jerusalén, algunas veces por compasión, le daban a los condenados a morir crucificados esa bebida. Bueno, siguiendo esta interpretación, entonces, se afirma que la razón por la cual Jesús se negó a beber fue que Él quería estar plenamente consciente para hacer expiación por nuestros pecados. Debo decir que esta es la interpretación más popular, más común.
Sin embargo, hay por lo menos un par de problemas con esta interpretación. En primer lugar, no son, de acuerdo al texto, no son mujeres nobles quienes le dan a beber a Jesús este vino mezclado con hiel, esta poción, sino son los crueles soldados quienes le ofrecen la bebida al Señor Jesús de acuerdo al versículo 34. No sé si usted lo notó, pero son los soldados. Y en segundo lugar, otro problema es el siguiente. Sería muy improbable, precisamente, que los soldados repentinamente quisieran aliviar el dolor del condenado a morir en la cruz. Si ellos le habían torturado de una manera brutal, sería realmente algo impensable que ahora quisieran aliviar su dolor. Bueno, note usted que Jesús primero prueba la bebida y luego se rehúsa a beber. Lo más probable es que él sí quiso beber, pero al sentir el sabor tan amargo, rechazó la bebida. Por esta razón, es mucho más probable entender que la poción le fue ofrecida no como un gesto de compasión, sino como una manera en que los soldados se divertirían aún más a costa de Jesús. En este sentido, la acción de Jesús hace eco a las palabras de David del Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esto es presentado de este modo para indicar, ¿sí?, que Jesús es el cumplimiento de la figura de ese siervo sufriente o de ese sufriente justo del Salmo 69 y también del Salmo 22. Si bien esta segunda interpretación encaja de mejor manera con el énfasis de Mateo, cualquiera que sea el caso, cualquiera que haya sido el caso, es importante notar de que a pesar que Jesús rechazó beber de esa copa, en unos momentos más el Señor Jesús bebería de otra copa, de otro cáliz, el cual él no iba a rechazar. Es decir, el cáliz de la ira santa y justa de Dios en contra de los pecados de su pueblo, en contra de sus pecados, en contra de mis pecados. Entonces, Mateo quiere que enfoquemos nuestra atención en el escarnio, en las burlas que el Señor sufrió, y nos muestra que además de los soldados, ese escarnio provino de 3 grupos de personas que en su conjunto simbolizan el rechazo a Jesús por parte de la totalidad de su pueblo. ¿Quiénes son? En primer lugar, Mateo nos dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Versículo 39. Ahora, es muy probable que estas personas fueran meros transeúntes que simplemente vieron lo que acontecía y se unieron a las burlas de otros en contra de aquel hombre que estaba en la cruz de en medio. Pero es más probable que estas personas provinieran de la turba que demandó la crucifixión del Señor a Pilato, quienes habiendo asegurado su condenación, pues no dejarían escapar, por supuesto, el espectáculo de su ejecución. O es posible que Mateo se refiriera a una combinación de ambos tipos de personas. En segundo lugar, Mateo también nos dice que los principales sacerdotes, con los escribas y los fariseos, los ancianos, le escarnecían. Esto es versículo 41. Ahora bien, hay un par de implicaciones aquí que quiero que usted note, por favor. Por un lado, Mateo quiere dar a entender
el completo rechazo a Jesús o de Jesús por parte del judaísmo oficial. Y por otro lado, es de notar que normalmente las autoridades religiosas de Israel no asistían a una crucifixión, no estaban presentes en una crucifixión. Pero en el caso de Jesús, hicieron una excepción. Y eso nos muestra la profundidad de su hostilidad y rencor en contra de Cristo. Y en tercer lugar, Mateo nos dice que le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, versículo 44. Ahora, esos pudieran ser ladrones, como dice la Reina Valera, pero al parecer en realidad eran sediciosos, insurrectos, una especie de guerrilleros, y existe la posibilidad de que formaran parte del bando de Barrabás. Por cierto, al mencionar que Jesús fue crucificado entre estos dos malhechores, Mateo alude a otro cumplimiento de la Escritura, es decir, Isaías 53:12, que dice: y fue contado con los transgresores. Entonces, al mencionar estos tres diferentes grupos, cuatro si incluimos a los soldados, los que pasaban por allí, las autoridades religiosas y esos dos criminales, Mateo quiere mostrar que Jesús es rechazado por la totalidad de su pueblo. Por la totalidad de su pueblo. Ahora bien, ¿en qué consistía el escarnio al que fue sometido el Señor? Bueno, si bien cada grupo sin duda tenía algo particular que decir, es interesante que hay un tema en común. Note por favor conmigo que se dice que después de mencionar el escarnio de los transeúntes, de los que pasaban por ahí, Mateo dice que de esta manera las autoridades religiosas le escarnecían, versículo 41, y que lo mismo le injuriaban también los malhechores, versículo 44. ¿Cuál era ese tema en común? Si eres hijo de Dios. Si es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Los que pasaban por allí le escarnecían diciendo: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 40. Por su parte, las autoridades religiosas le decían en burla: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Es muy probable que sin saberlo, todos ellos, y por cierto los malhechores también le injuriaban de la misma manera, pero es muy probable que sin saberlo todos ellos fueran instrumentos de Satanás en un último intento de que Jesús renunciara a la tarea que su Padre le había mandado. Al hacer uso de su posición de privilegio como el Hijo de Dios, para escapar de las terribles consecuencias de su misión redentora. La tentación enfrentada y rechazada en el desierto y en Getsemaní, usted recordará, se repetía una vez más: si eres hijo de Dios. Pero en una estremecedora reversión de lo que los burladores querían decir, es precisamente porque Jesús es el Hijo de Dios que Él continúa aceptando la voluntad del Padre y no desciende de la cruz. Como Knox Chamberlain dice, de hecho el escarnio mismo habla la verdad. Él salvó a otros, pero Él no puede salvarse a sí mismo. Porque en Getsemaní nuestro Señor Jesús renovó su obediencia a la voluntad del Padre.
ni tampoco ahora el Padre puede rescatarle, porque para esa precisa hora envió a su Hijo al mundo. Las autoridades religiosas dicen: descienda de la cruz y creeremos en Él. Versículo 42. Pero ¿sabe usted? Eso es precisamente lo contrario que usted y yo somos llamados a creer. Como Morris dice, ellos dijeron que hubieran creído que era el Hijo de Dios si hubiera descendido de la cruz. Pero nosotros creemos que es el Hijo de Dios precisamente porque permaneció en la cruz. Y hay algo que Mateo no quiere que perdamos de vista. Y esto es la gran ironía de que tal escenario de escarnio, como lo nota un comentarista, en ese escenario, en ese contexto de escarnio y de burla, algunos de los más altos títulos cristológicos son expresados: Rey de los judíos, constructor del templo, Hijo de Dios, Rey de Israel y de nuevo Hijo de Dios. Irónicamente, en su escarnio, en sus burlas, ellos refuerzan esos títulos porque es en el degradante destino de la crucifixión que la misión de Jesús es completada. Interesantemente, cuando se trata de Cristo, hoy en día hay por lo menos dos tipos de escarnecedores. Por un lado, personas que se unen al escarnio de Cristo siguiendo el espíritu de hostilidad que caracteriza a nuestra cultura del presente tiempo. Hostilidad a Cristo, que es la característica más común de la cultura en la que vivimos. No es raro encontrar burlas al Señor en las películas, en las sitcoms o comedias de situación, redes sociales, memes, música, noticieros y en la cultura pop en general. Lo que es más, aquello que en otro tiempo era impensable, el día de hoy es cada vez más común. Le pongo un par de ejemplos. En 1987, y de antemano me disculpo por lo que menciono, en 1987 el artista estadounidense Andrés Serrano presentó la obra llamada El Cristo del Pis, también conocida como La Inmersión. Eso se supone que es una obra de arte, es una fotografía artística. La obra muestra un crucifijo sumergido en un tanque lleno de la propia orina del artista. Él luego negó que esto era una burla a Cristo, que era una manera de reflejar algunos temas de la cultura, pero ¿cuándo hubiéramos considerado una obra de arte algo tan blasfemo como lo que este hombre presentó como tal? Por otro lado, más recientemente, y no es la única vez que han tratado de hacer algo así, Netflix presentó la película La Primera Tentación de Cristo. A lo mejor está familiarizado con la obra de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo, pero esta se llama La Primera Tentación de Cristo. Es una película brasileña, se supone que es una comedia brasileña que presenta a Jesucristo como una persona gay y otras cosas que no voy a mencionar, y se burla de las creencias de los cristianos. O bien solo basta escuchar la manera en que influencers como Chumel Torres y su equipo de la Radio de la República, la forma en que hacen escarnio de Jesús en su noticiero, muy a menudo. Lo que era impensable es cada vez más común en nuestro tiempo. Por otro lado, más cerca de casa, hay quienes alguna vez profesaron creer en Cristo, pero por alguna razón se apartaron de la fe cristiana y públicamente ahora rechazan, desprecian y repudian la fe que alguna vez dijeron sostener, que alguna vez profesaron.
Y el escritor de Hebreos nos dice que al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Esto es Hebreos 6:6. En otras palabras, eso es repetir el espectáculo del escarnio público al que fue sometido el Señor. Para estas personas, como en el caso de aquellos que pasaban por el Gólgota, que quizá provenían de la turba que pidió la crucifixión del Señor, desencantados quizá, desilusionados quizá. Bueno, las personas que repudian, rechazan públicamente a Cristo después de haber profesado fe en Él, son como estos, quienes para ellos simplemente Jesús no cumplió con sus expectativas y por lo tanto terminan desilusionados. Estos son los que implícita o explícitamente dicen: probé a Cristo y no sirvió de nada. Probé a Cristo y no sirvió de nada. Y de esta manera someten a Cristo a escarnio público, como en la tarde de su crucifixión. Ahora me pregunto si usted es uno de los que no pueden creer en Cristo a menos que descienda de la cruz. ¿Qué espera que Jesús haga para que usted crea en Él? ¿Que solucione sus problemas económicos? ¿Que sane alguna enfermedad? ¿Que le dé esa relación tan anhelada? Para muchos, un Cristo en la cruz no sirve de nada. Como Pablo dice, la cruz era locura para los griegos y tropezadero para los judíos, pero para los que están siendo salvados es poder de Dios. Y espero que usted esté entre estos. Pues bien, hasta ahora Mateo se ha enfocado en el tema de la hostilidad, en el tema del escarnio, tanto por parte de los soldados romanos, el pueblo de Israel, sus autoridades religiosas y los insurrectos crucificados con él. Sin embargo, este escarnio es en nada comparable a lo que Jesús estaba a punto de sufrir. Y esto nos lleva a otro aspecto de lo que sucedió esa tarde. Hemos hablado del escarnio del Hijo de Dios, ahora hablemos acerca del abandono del Hijo de Dios. Versículos 45 al 50. Como hemos visto, Mateo no muestra interés en la naturaleza física de los sufrimientos de Cristo o en darnos alguna descripción médica de la muerte del Señor. Por el contrario, Él quiere que entendamos el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Y Mateo nos dice lo siguiente, por favor vean la Biblia. Y desde la hora sexta, versículo 45, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Permítame, por favor, resaltar algunos puntos pero muy importantes. Primero que nada, Mateo nos dice que desde el mediodía hasta más o menos las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Entiéndase la tierra de Israel, no todo el mundo, ¿sí? Aunque, por supuesto, ha habido intentos de explicar lo que ocurrió en términos de fenómenos meramente naturales, como por ejemplo, algunos dicen que lo que sucedió es que hubo un eclipse ese día, lo cual era completamente improbable por las fechas en las que ocurrió la muerte del Señor. Y otros hablan de que lo que sucedió fue una tormenta de arena que era tan común en esos lugares. Nada más lejos de la verdad. Lo cierto es que las tinieblas tuvieron una causa sobrenatural.
Es decir, esas tinieblas eran una señal del desagrado del Padre, en clara alusión a Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Lo que es más, la oscuridad se asocia con juicio divino en varias partes de la Escritura, como Isaías 5:30, 13:10 al 11, Joel 3:14 y 15. Entonces, las tinieblas que cubrieron la tierra eran señal del juicio de Dios. Pero la pregunta es, ¿juicio de Dios sobre quién? ¿En contra de quién? Tenemos una indicación en el clamor de Jesús. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo describe este clamor usando una palabra que, por cierto, solo se usa aquí en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, este término es un verbo muy fuerte que indica una poderosa emoción o una apelación a Dios. Jesús usa la primera parte del Salmo 22 para expresar la indescriptible experiencia de sentir el abandono del Padre. Ahora, es remarcable el hecho de que esta es la única vez en los evangelios sinópticos, la única vez en que Jesús se dirige a Dios sin llamarle Padre. ¿Por qué abandonaría el Padre a Jesús? Nosotros, seres tan pecadores, no podemos entender cómo el mal, cómo la maldad, cómo el pecado es visto por el Padre, por un Dios santo. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el pecado, para ver el mal. Y como R.C. Sproul dice, Dios es demasiado santo para ver el pecado. Él no podía soportar mirar tal monumental concentración condensada del mal o de maldad o de pecado. Así que retiró los ojos de su Hijo. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, y porque Cristo fue hecho maldición en nuestro lugar, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En el Antiguo Testamento, hermanos, hermanas, leemos que Dios vuelve su rostro de aquel a quien Él abandona. Y esto es precisamente lo que Moisés le advirtió a Israel que sucedería con ellos si se rebelaban o si continuaban en rebelión en contra de Dios. Así dice Deuteronomio, dice así: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Y en una manera más personal, el rey David ruega al Señor: no escondas tu rostro de mí. En el Salmo 27:9, no escondas tu rostro de mí. Pero por única vez en toda la eternidad, en una manera misteriosa, la comunión entre el Padre y su Hijo fue rota. Sproul comenta: en el clímax de este periodo de oscuridad, Jesús clamó en agonía, no la agonía de la flagelación o la agonía de los clavos o la agonía de los espinos, sino la agonía del abandono. Él no simplemente se sintió abandonado, Él fue abandonado. Para que Jesús pudiera ser hecho maldición, tenía que ser abandonado por el Padre. ¿Y sabe usted por qué? Martin Lloyd-Jones lo expresa muy bien. Dios hizo a su Hijo Jesucristo. Dios hizo a su Hijo el sacrificio, la ofrenda sustitutoria por nuestros pecados. Esto es la razón por la que en el jardín sudó gotas de sangre,
porque Él sabía lo que esto incluía. Incluía una separación del rostro del Padre. Todos le habían abandonado. Sus discípulos huyeron y le dejaron, pero ahora Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El que hace ese clamor es el Hijo amado, el que ha disfrutado del eterno amor del Padre desde la eternidad sin interrupción alguna. Él alcanza un punto en el que ha perdido de vista el rostro y la sonrisa de su Padre. Una real y horrenda separación hubo entre el Padre y el Hijo por causa de nuestros pecados, para que tú y yo no suframos una eterna y completa separación de Dios en el infierno, sino que para siempre contemplemos su rostro. Amén. Y los que oyeron el clamor erróneamente pensaban que llamaba al profeta Elías. Y al oírlo, uno de los soldados probablemente se dio prisa para darle algo del posca. El posca era el vino agrio diluido con agua, que era la bebida refrescante de los jornaleros y soldados. Pero fue reconvenido por los burladores. Veamos si viene Elías a salvarle. Y enseguida Mateo dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 50. La precisa causa médica de la muerte de Jesús no puede ser determinada, pero lo que es claro es que Jesús no murió en la manera en la que usualmente morían los crucificados, es decir, en una menguante pérdida de la conciencia hasta finalmente fallecer. Por el contrario, Mateo nos dice que Jesús clamó a gran voz. Probablemente a lo que se refiere es al consumado es de Juan 18:30. Y al instante, nos dice Mateo, entregó el Espíritu. No el Espíritu Santo, entregó su espíritu humano. Y esto nos dice que la muerte de Jesús fue un acto deliberado de la voluntad. Recordemos que Él dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo por mis ovejas. Él murió voluntariamente. Él, después de haberlo cumplido todo, después de haber consumado todo, voluntariamente entregó su espíritu. Hay algo en la muerte de Jesús que le separa de todas las demás muertes. Jesús no fue una víctima indefensa, sino que hasta el final, hasta el último momento, nuestro Señor Jesucristo permaneció en pleno control de lo que estaba ocurriendo, incluyendo en pleno control de su propia vida. Hermanos y amigos, nunca vamos a entender la profundidad de lo que Cristo experimentó en la cruz. Pero hoy debemos reconocer que Él sufrió el indescriptible horror de cargar nuestros pecados y recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Él soportó el abandono del Padre para que tú y yo, para que usted y yo no seamos abandonados para siempre en el infierno. Y habiendo narrado lo que el Señor sufrió, ahora Mateo se enfoca en mostrar los resultados inmediatos de la muerte de Cristo. Y esto nos lleva a este tercer y último aspecto. No solamente hablamos del escarnio del Hijo de Dios, no solamente hablamos del abandono del Hijo de Dios, pero ahora hablamos del reconocimiento al Hijo o del Hijo de Dios. Versículos 51 al 56. Mateo lleva su narrativa a su clímax. Estamos llegando al clímax de la narrativa de Mateo, mostrando que en esa hora oscura de escarnio por parte aún de su propio pueblo y de sufrir el abandono del Padre, el Señor Jesús culminó fielmente su obra mesiánica, logrando la más grande victoria de toda la historia. En primer lugar, Mateo nos dice, versículo 51a, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo.
Y esta gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo del templo fue rasgada de arriba a abajo. Y eso es importante porque esto era una señal de que lo que ocurrió, es decir, que el velo fue rasgado, eso fue obra de Dios. Por eso hay el cuidado de decir que así fue de arriba a abajo. ¿Quién está rasgando el velo? ¿Alguna vez usted, hermana, por supuesto, habrá hecho un corte en una tela y entonces le tira y se rasga, ¿no? La tela. Es el Padre quien está rasgando el velo en dos. Es obra de Dios mismo. ¿Y qué es lo que Dios está declarando de esta manera? Bueno, en primer lugar, a través de esa acción Dios declara que a través de la muerte de Cristo, la separación de un Dios santo de su pueblo pecador llega a su fin. Bendito sea Dios. Y a través de la muerte de Cristo, ahora es posible tener comunión con Dios. Así lo pone el escritor de Hebreos. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, con corazón, dice, y entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pero por otro lado, Dios mismo está mostrando que el templo, con todos sus rituales, con todos sus sacrificios, ya no serían necesarios, pues todos ellos apuntaban a su plena realización en Cristo, lo cual había ocurrido en ese mismo momento. Y Mateo nos habla de otro resultado inmediato de la muerte de Cristo. Nos dice, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Versículos 51a al 53. Ahora, este suceso es narrado solamente por Mateo. Los otros evangelios no lo incluyen. Y por supuesto esto requiere una explicación mucho más amplia, lo cual escapa a este sermón. Por ejemplo, es preciso notar que lo más probable es que hubo un tiempo entre la apertura de las tumbas y la resurrección de las personas. La Reina Valera lo dice con toda claridad. Nos dice lo siguiente, note usted por favor, en el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. O sea, el terremoto ocurre el viernes, los sepulcros se parten, pero las personas salen del sepulcro hasta después de la resurrección de Cristo. No podía ser antes por obvias razones. Pero bueno, lo que importa aquí es que Mateo quiere que entendamos, lo que él quiere enfatizar es que hay una conexión entre la muerte de Cristo y la resurrección. Por un lado, Mateo habla del cumplimiento de lo que el escritor de Hebreos dice en Hebreos 11 acerca de los santos del Antiguo Testamento, quienes, entre otras cosas, murieron en fe, anticipando la resurrección. Es decir, la muerte de Cristo tiene como resultado la plena realización de lo que los santos del Antiguo Testamento esperaban. En otras palabras, la resurrección de Cristo fue el principio de la resurrección general de los muertos. Pero lo que marca verdaderamente el clímax de la narrativa de Mateo es lo que dice a continuación en el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, o sea, montando guardia, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Versículo 54. De esto es necesario observar lo siguiente, hermanos. Primero, al mencionar Mateo que no solo el centurión, sino que también los que estaban con él exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios, Mateo intenta traer balance al grupo que escarneció al Señor. Segundo, esta confesión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ya había sido hecha por los discípulos en 14:33, o sea, Mateo 14:33. Como en ese momento
No sabemos cuánto entendimiento cristológico tenían los soldados cuando hicieron esa confesión. Sin embargo, la intención de Mateo, hermanos, hermanas, era mostrar la gran ironía. Y la gran ironía es que el grupo más improbable, es decir, gentiles paganos, son los que terminan reconociendo la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto apunta al hecho de que gentiles de todas las naciones terminarían reemplazando a los hijos del reino como Jesús lo había anunciado. Esos soldados entendieron que la muerte de Jesús mostró que Él era el Hijo de Dios. Para estos gentiles, la muerte de Cristo, incluyendo la forma en que Él enfrentó los horrores de la crucifixión y los fenómenos que la acompañaron, mostraron que Jesús no era simplemente cualquier otro hombre, sino que era el Hijo de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que la narrativa de la crucifixión le muestra a usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el verdadero Rey? ¿Es el Salvador? ¿Crees en Él? ¿Realmente crees en Él? Puedes hoy estar en esta tarde al pie de la cruz y estar completamente ciego a la realidad de quién es Jesús y ciego al profundo significado de lo que ocurrió ahí. Lo que es más, puedes estar al pie de la cruz y ser completamente hostil y rechazar a Cristo. O puedes estar al pie de la cruz y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Bueno, la narrativa de la crucifixión de Mateo ha dejado bien en claro la verdad de que ya que en su crucifixión Cristo es revelado como el Hijo de Dios, quien voluntariamente entregó su vida en cumplimiento a la voluntad del Padre, debemos creer en Él. El llamado, hermanos, esta tarde, el llamado, hermanos, hermanas, amigos, esta tarde, no es meramente recordar o aún contemplar, el llamado es a creer. Es por eso que Mateo llega al clímax de su narrativa con la confesión del centurión y los soldados. Este es el Hijo de Dios. Permítame concluir de esta manera. No sé cuántos de ustedes les guste el arte, tal vez no. Pero si alguna vez tuviera la oportunidad, ya sea en una búsqueda en Google, ponga ahí en imágenes y busque esta pintura. Si pudieras mirar a la pintura de Rembrandt, de las tres cruces, así se le conoce, tu atención primero se centraría en la cruz del centro, donde Jesús murió. Entonces, al mirar a la multitud que Rembrandt pintó, reunida al pie de la cruz, te impresionarías por las diferentes expresiones faciales y acciones de la gente involucradas en la horrenda crucifixión del Hijo de Dios. Y finalmente, tus ojos se dirigirían a uno de los bordes de la pintura y verían otra figura. Los críticos de arte concuerdan de que esa figura es una representación de Rembrandt mismo, del pintor de Rembrandt, pues él reconoció que sus pecados contribuyeron a clavar a Jesús en la cruz. Bueno, como John Stott dice, antes que podamos ver la cruz como algo hecho para nosotros, tenemos que verla como algo hecho por nosotros. Antes de ver la cruz como algo que fue hecho para nosotros, tenemos que ver la cruz como algo hecho por nosotros o causado por nosotros. Hoy, el llamado para el no creyente es el arrepentimiento. El llamado es a creer que Jesús es el Hijo de Dios, quien voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre para morir en la cruz, para llevar la ira de Dios en contra de los pecados de su pueblo.
Ese es el llamado para ti, para usted no creyente. Y el llamado para el creyente es reconocer con profunda gratitud que Jesús crucificado fue por nosotros. El llamado para ti creyente es reconocer con profunda gratitud: crucificado por mí fue Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Sea el Señor, crucificado fue por nosotros el Señor Jesús. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste, que has dado a tu Hijo, entregaste a tu Hijo para ser crucificado por nosotros. Gracias, Señor, porque Cristo fue crucificado por su pueblo, porque Cristo llevó la ira y la condenación de nuestros pecados. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean con todos ustedes en esta tarde y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar para meditación final.
Vayamos en paz, hermanos. Muy buenas tardes.